Bien, bueno, pues la clase que hoy vamos a dar estará dedicada al capítulo 16, Mediums Especiales. Y bueno, este es un capítulo bastante largo, entonces lo vamos a dividir en dos. Yo trataré del ítem 185 al 190 y el próximo día la clase empezará en el 191. Las dos clases en realidad van a ser un resumen de mucho de lo que hemos visto hasta hoy en el libro, ¿no? Bueno, primero de todo me gustaría que repasásemos lo tratado hasta ahora en relación con los medios. Entonces, pues yo me he hecho unas fichitas que, que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí son fichas de recuerdo. Aquí estamos viendo como en el capítulo 14, pues se estuvo hablando, ya empieza Kardec a hablar más específicamente acerca de los medios y tratamos lo que vamos a ver hoy, ¿no? Aquí se trató de los medios de efectos físicos, sensitivos o impresionables, de los medios auditivos, parlantes, videntes, sonámbulos, curativos o neumatógrafos. En el capítulo 15 que estuvimos viendo la semana pasada, bueno, la última clase que nos la dio Valle, pues nos estuvo hablando de los medios escribientes o psicógrafos y explicando cada una de las características de estas clases, ¿no? Mecánicos, intuitivos, semimecánicos, inspirados, de presentimientos. En el capítulo de hoy se destacarán dos puntos, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de las aptitudes especiales de los medios y luego Kardec realizará un cuadro sinóptico de las diferentes variedades de esto. En la siguiente ficha yo he puesto recordando conceptos, ideas, porque me parece importante que cada X tiempo, ¿no? Pues recordemos cosas para tener bien fijadas los conceptos, ¿no? Cuando hablamos del medium, según se expresa en el capítulo 32, en la última parte del vocabulario espírita del libro de los mediums, pues nos dicen que son personas que pueden servir de intermediarias entre los espíritus y los hombres. Más extensamente, pues estaríamos hablando de una persona accesible a la influencia de las entidades que pueblan el espacio y una persona más o menos dotada de la facultad de recibir y transmitir sus comunicaciones. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es el medium para los espíritus? Pues el medium para los espíritus es un agente intermediario, es un instrumento que se torna más o menos cómodo, más o menos flexible. Y esto va a depender de la naturaleza o el grado de la facultad mediadora, ¿no? Ya tenemos claro que esta facultad atañe a una disposición orgánica especial y que es susceptible de desarrollo. Por esto, en el siguiente capítulo ya se va a tratar de la formación de los mediums y vamos a distinguir muchas variedades dentro de la mediunidad. La naturaleza de las comunicaciones que se reciben va a depender también mucho de dos cuestiones importantes. Va a guardar relación tanto con la naturaleza y la actitud del espíritu como con la naturaleza y la actitud del medium. En cuanto a la actitud de los espíritus, es necesario que observemos, ¿no? Bien lo que nos presenta Kardec en el libro de los espíritus, ¿no? Esas diferentes órdenes de espíritu, esa clasificación en la que se nos va a expresar pues, características de los hermanos espirituales. Y en cuanto a la actitud del medium, pues es importante fijarnos en que la percepción del espíritu que se pretende comunicar es muy amplia y este espíritu puede descubrir en el intermediario
cualidades particulares que a nosotros se nos pasan, bueno, no podemos apreciar ni siquiera, ¿no? Entonces vamos a mirar rápidamente respecto a los espíritus, ¿no? Porque sabemos que según sea su naturaleza, sus comunicaciones van a traer el sello de lo que sería su situación, ¿no? Tanto su elevación como su inferioridad, tanto lo que saben o lo que no saben, lo que ignoran, van a traer el sello de las capacidades que puedan tener. Y aquí, pues, tener presente esos tres órdenes de espíritus, ¿no? Y sabiendo, por ejemplo, que los espíritus de tercer orden, en este orden tenemos 6 clases, ¿no? Estos espíritus van a ser los llamados espíritus imperfectos y entonces tendrán la actitud y el lenguaje propio de, pues de este desarrollo que tengan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la 10ª clase y hablamos de los espíritus impuros, pues desde luego vamos a ver en ellos cómo se expresan de una manera grosera, de una manera trivial, denotan una inferioridad moral siempre, no intelectiva, porque esto podemos ver espíritus con unas capacidades, pero que la moral esté en unos niveles muy bajos, ¿no? Cuando hablamos de los espíritus frívolos, pues igual ellos se van a tornar burlones, van a tener un lenguaje pues así jocoso, entonces vamos a ver en ellos que su trasladar no tiene profundidad, ¿no? Cuántas veces también hemos avisado y estar muy atentos a los espíritus pseudosabios dentro de este tercer orden, ¿no? Que no tienen el conocimiento ni la actitud de lo que pretenden ser, ¿no? Ellos quieren aparentar, se revisten de un lenguaje que no traslada lo que realmente son. Luego están los espíritus neutros que todavía están ahí entre el bien, el mal, conocen ya que pueden caminar hacia el bien, que caminan hacia el bien, pero están muy vinculados todavía a las pasiones, se expresarán de acuerdo a esto y tendrán la actitud de acuerdo a esto. Y luego tenemos esos espíritus golpeadores que se manifiestan fundamentalmente por los fenómenos físicos. Cuando hablamos de los espíritus de segundo orden, cómo comprender su naturaleza, cómo comprender sus aptitudes, pues evidentemente sabiendo que son espíritus que van a expresar siempre buenos pensamientos, que nos van a proteger, incluso van a neutralizar los fluidos de aquellos que están más imperfectos, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar a estos benévolos que se van a caracterizar por la bondad, por las cualidades morales, a los sabios que tienen más desarrolladas las cuestiones del intelecto, van a dedicarse a trasladar fundamentalmente cuestiones más científicas, cuestiones más dentro de este ambiente de la ciencia, pero nunca llegando a frivolizar con absolutamente nada de ello. Vamos a tener a esos espíritus prudentes y sensatos que ya van a tener un nivel de moralidad y de intelecto que les muchísimo más alto y más equilibrado, que les ayuda a tener un buen sentido, un juicio sano, y vamos a tener a esos espíritus superiores que van a compilar y van a expresarse y van a derramar pues esa sabiduría, esa ciencia y esa bondad y esa benevolencia, ese lenguaje elevado que les va a caracterizar. Y luego, por supuesto, tendremos los espíritus de primer orden, que son los espíritus puros, que tienen una superioridad intelectiva y moral absoluta. Con este breve repaso nos ayuda a comprender lo que expresa el codificador en este primer ítem, ¿no? Que él dice que en igualdad de merecimientos desde el punto de vista jerárquico hay en los espíritus indiscutiblemente una tendencia a ocuparse de ciertas cosas, ¿no? De unas cosas más que de otras. Y nos pone el ejemplo, pues, de los espíritus golpeadores, ¿no? Dentro de este
tercer orden, ellos se van a manifestar con estos fenómenos puramente físicos, seguramente, ¿no? Porque es la manera con la que se expresan. Y dentro de los espíritus de segundo orden, dentro de estos espíritus buenos, las comunicaciones inteligentes pues van a estar mucho más provistas de cualidades artísticas, se van a acercar a los temas científicos, a los temas médicos, nos van a dejar importantes mensajes morales. Y ya cuando su grado de adelanto es considerable, pues percibiremos cómo sus aptitudes se confunden en la unidad de la perfección. Esa expresión que utiliza Kardec y que es muy bonita porque además creo que se puede traducir en nosotros pues en sensaciones de paz y de alta vibración, ¿no? Cuando, bueno, pues tenemos la gran suerte de recibir algún mensaje de espíritus no puros, ¿no? Pero sí con un adelanto ya importante. Pero estos espíritus puros también cuando se expresan, lo que hacen es dejar esa paz, esa alta vibración a niveles de toda la humanidad. Entonces, es por estas cualidades, ¿no? Tanto de los espíritus que podemos ver muchísimo sobre las características de la comunicación, del mensaje y de la propia emanación de lo que van a dejar a su alrededor, ¿no? Cuando se presentan, cuando se comunican, cuando están. Y bueno, en cuanto a los mediums, pues hemos dicho ya que para los espíritus el medium es un instrumento en el cual va a descubrir cualidades particulares que nosotros no podemos apreciar en su totalidad. El espíritu que se quiere comunicar va a ver en el medio cuestiones que son más adecuadas, se van a presentar más adecuadas para la transmisión de la comunicación y para lograr su objetivo. A lo largo de los estudios que Kardec hizo sobre el fenómeno mediúnico, pudo llegar a la conclusión de que la experiencia prueba son cuantísimas las variedades de la facultad medianímica, pero también eh, eh, entendió, ¿no? Y se prueba que los diversos matices de esta facultad se deben a aptitudes especiales que aún no definidas, que como no las podemos tampoco contemplar todas, pues no podemos definirlas haciendo abstracción de las cualidades y de los conocimientos del espíritu que se manifiesta. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una reunión mediúnica, y hay unos cuantos mediums en servicio a disposición. Bueno, en igual de condiciones en esta reunión, en igual de condiciones en cuanto a lo que llama Kardec poder mediúnico, el espíritu va a observar las características de cada uno de estos medios y dará preferencia a un medium o a otro de acuerdo con lo que quiera comunicar, de acuerdo con el género de la comunicación que desee transmitir, y también podrán dar pues preferencia a algún intermediario de acuerdo con sus simpatías, con sus conveniencias. Ellos van a observar, van a analizar y elegirán al medium dentro de lo que hemos dicho, de las mismas condiciones que más les convenga. Por esto, pues vemos producciones mediúnicas muy interesantes y extraordinarias en personas por sí mismas que no harían nada parecido. Aquí nos pone Kardec varios ejemplos, ¿no? Dice, hay personas que como mediums escriben admirables poesías, aunque en las condiciones normales de su vida normal, pues no pueden ni siquiera escribir 2 versos. Otros también, pues siendo poetas y haciendo esa producción por sí mismo como poetas, pues como mediums solo pueden escribir prosa pese a su deseo de a lo mejor obtener, ¿no? Por su mediación una poesía espiritual. Va a ocurrir lo mismo con el dibujo, va a ocurrir lo mismo con la música
y con otras muchas cuestiones. Dice, hay medios que a pesar de que no poseen conocimientos científicos, esto lo vemos, ¿no?, en la literatura espírita mucho, pues demuestran una actitud especial para recibir comunicaciones de esa naturaleza. Otros, pues para los temas históricos, otros sirven más fácilmente para ser intérpretes de los espíritus moralistas. Y dice en una palabra, sea cual fuere la flexibilidad del medium, las comunicaciones que éste recibe con mayor facilidad tienen por lo general un sello especial. Con todo esto, es lógica la advertencia que nos llega del estudio y que en ocasiones no se tiene en cuenta. Y es esta advertencia que he puesto aquí. Se engañaría, pues, quien pretendiese obtener buenas comunicaciones de todos los géneros simplemente porque tienen a su alcance un buen medium, por más facilidad que éste tenga para escribir. Esto es así, ¿no? Por mucho que pensemos que ese o esa medium que consideramos como un muy buen intermediario, que tiene facilidad muy importante para escribir o para transmitir los mensajes de la forma que sea dentro de todas las variedades, pues por mucho que pensemos que va a obtener siempre y dentro de cualquier tema excelentes comunicaciones, pues esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Y si ocurre es porque quizá estemos ante algo necesario de reflexionar. Es muy, muy importante que no nos llevemos a engaños. Y para evitar estas confusiones, pues también es preciso observar todo bien, porque existen multitud de factores a tener en cuenta y la necesidad de análisis es fundamental. Vamos a observar entonces tanto las cualidades que transmite el espíritu como las cualidades del espíritu y las cualidades del medio, ¿no? Es decir, estudiar la naturaleza de ambos. ¿Qué serán tanto la naturaleza del medium como la naturaleza de los espíritus, los dos elementos esenciales para la obtención de un resultado satisfactorio? Y fijaros porque nos trae algo que yo siempre he prestado muchísima atención. Claro, nos fijamos en el espíritu, nos fijamos en el medio. Hay un elemento también que es muy importante, ¿no? Es fijarse en la persona que habla con el espíritu. Esto es fundamental de analizar. ¿Qué intención muestra? ¿Cuál es su pensamiento íntimo? ¿Qué se mueve en él, ¿no? Se mueve por buenos sentimientos, es una persona respetuosa, es una persona que busca aprender, que se esfuerza en el estudio. Veamos por qué esto lo dice Kardec en este tema. Y yo lo he titulado así en esta fichita, obtener una buena comunicación. Y para esto hay que fijarse en estos puntos. Uno, la procedencia. Para que una comunicación sea buena, es necesario que proceda de un espíritu bueno. Bien, importantísimo. Hay que tener cuidado con los juicios. Vamos a ver, todos los espíritus nos enseñan algo. Todos, ¿vale? Todos los espíritus. Si estamos atentos, vamos a aprender de todo. Pero vamos a hablar de una comunicación que tenga esa profundidad, que tenga esa enseñanza más que venga, ¿no?, de estos espíritus que ya tienen una experiencia y una actitud y unas actitudes desarrolladas dentro de ellos, ¿no?, que nos puedan trasladar a algo verdaderamente serio para nosotros en cuanto a la moral, las ciencias, etc. Segundo, el medium. Para que ese espíritu bueno pueda, y fijaros porque viene en mayúscula, yo he respetado lo que pone en el libro, viene en mayúscula. Estas dos palabras que tenemos en mayúscula vienen así. Para que ese espíritu bueno pueda transmitirla, hace falta que disponga de un buen instrumento. Y contemplaremos al instrumento en torno a sus cualidades mediúnicas
como sus cualidades morales, su voluntad, su disposición, su servicio, su cuidado. Otro punto, el objetivo. Claro, dice, y para que quiera transmitirla, es preciso que el objetivo buscado le convenga. Aquí entra el análisis que hace el espíritu, cuyos detalles pues muchas veces se nos escapan. La pregunta, el espíritu que lee el pensamiento evalúa si la pregunta que le formulan merece una respuesta seria y si la persona que la emite es digna de recibirla. Fijaros porque esto es algo que muy interesante y es en esto en lo que yo pienso que se ve perfectamente reflejado el carácter, la actitud del espíritu comunicante. Porque si no se presta a frivolidades, si no se presta a perder el tiempo con cuestiones que no ve que están sustentadas en un deseo de aprender, en una seriedad, pues no va a estar contestando, ¿no? Y también podemos ver aquí lo auspiciada que estará la comunicación por el equipo espiritual, porque algunas veces, esto lo digo yo, ¿no? Pues vemos, ¿no?, que el espíritu que quiere comunicar, pues es un espíritu que a lo mejor no tiene unas cualidades, pero tiene que trasladar algo y el equipo mediúnico va a producir, va a propiciar que esa comunicación se produzca porque en el otro lado está viendo una seriedad en la pregunta, un interés real, unas características morales que son dignas de recibir esta comunicación. ¿Qué pasa si no se cumplen estas condiciones? Estas condiciones que se ponen aquí para obtener una buena comunicación. Bueno, pues si dejamos las cosas en manos del descontrol, de la imprudencia, de la curiosidad malsana o de los personalismos, que son los muy súper protagonistas, pues abrimos con muchas probabilidades la puerta de par en par a espíritus que están deseando entrar en escena y que se caracterizan, bueno, pues por esas frivolidades, por afinar con las despreocupaciones, por mostrarse inclinados a los entretenimientos improductivos, espíritus que se burlan, espíritus que engañan, se van haciendo un sitio por la poca previsión de los asistentes e incluso se van haciendo un nombre y un hueco en las reuniones que no son serias. Desde luego, los buenos espíritus no van a perder el tiempo y se apartan y ya irán a encontrar otra reunión donde haya una buena comunión de miras, ¿no? La seriedad tiene que estar por encima, por delante de cualquier reunión que se precie, ¿no? Bueno, y si en estas reuniones también hay personas serias, porque a veces hay reuniones donde no se cumplen estos requisitos y, bueno, pues se incluyen ellas a personas serias, pues los espíritus harán por inspirarlas para que busquen otro camino y otro lugar donde trabajar y no se dejen perjudicar de la inconsciencia por la inconsciencia del retos. Esto ocurre en la realidad de los centros y, bueno, pues de verdad que lo podemos afirmar. Bueno, veamos lo que explica Kardec en el artículo de la Revista Espírita de 1860 que lleva por nombre Mediums Especiales y que incluye parte de este ítem 186. Es decir, el artículo es una ampliación. Parte de este artículo forma este ítem 186, ¿no? Vamos a leerlo porque lo he traído aquí. Me parece muy importante. La negrita y el subrayado es mío. Dice, de acuerdo con lo que acabamos de decir, se comprende que debe haber espíritus más especialmente ocupados por gusto, por razón, con el alivio de la humanidad sufrida, que paralelamente debe haber medios más aptos que otros para servirles de intermediarios. Ahora bien, como esos espíritus obran exclusivamente para el bien, deben buscar en sus intérpretes
además de la aptitud que podría llamarse fisiológica, ciertas cualidades morales, entre las cuales figuran en primera línea la devoción y el desinterés. La codicia siempre ha sido y siempre será un motivo de repulsión para los espíritus buenos y una causa de atracción para los otros. En efecto, ¿puede el buen sentido afectar que los espíritus superiores se presten a todas las combinaciones de interés material y que estén a las órdenes del primero que llegue pretendiendo explotarlos? Y esto que dice ahora me parece fundamental. Dice, los espíritus, sean cuales fueren, no quieren ser explotados. Esto me ha hecho muchísimo reflexionar, muchísimo. Y si algunos parecen ser conniventes, si hasta van al encuentro de ciertos deseos demasiado mundanos, es casi siempre con el propósito de una mistificación de la que se ríen después, jugando así una mala pasada a gente muy crédula. Además, quizá no sea inútil que algunos se quemen los dedos a fin de aprender a no jugar con las cosas serias. Esto tiene que ver con la lectura que hemos hecho al principio, que ha realizado Valle. Bueno, antes de pasar al cuadro sinóptico ya, me gustaría volver, ¿no?, a ese apartadito que he hecho yo de recordando conceptos e ideas. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a ir otra vez al asunto del medium. En la cuestión 159 nos dice, toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Bueno, nos preguntamos, ¿es un privilegio? Bueno, pues no, esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas poco más o menos son medios. Pero bueno, vamos a preguntarnos a quiénes se aplica en la práctica, ¿no? Bueno, pues se aplicará esta calificación a aquellos en los cuales la facultad esté netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante, bueno, pues efectos patentes cuya intensidad es indudable. ¿De qué depende esta intensidad? Pues de una organización más o menos sensitiva. Dicho esto, pues nos resta decir con respecto a las aptitudes que la mediunidad no se revela en todos de la misma manera, ¿no? Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para tal o para cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver el cuadro. Quiero resaltar algunas consideraciones que apunta Kardec sobre la relación de este para la realización, ¿no?, que se llevó a cabo para poder entenderlo mejor. En el capítulo siguiente, como hemos dicho, ya se va a tratar de la formación mediúnica y por todo ello, todo lo que sea referente a los medios es fundamental saberlo de antemano. Por eso Kardec presenta aquí un cuadro en el que ya va, sintetiza, ¿no?, todo lo que se ha hablado antes para que tengamos acceso, mucho mejor acceso al estudio. El orden en las obras de Kardec es impecable, ¿no? Todo tiene su porqué y por esto este cuadro está antes de la formación de los medios. Bien, en cuanto al cuadro, bien, vamos a decir que agrupa las diferentes variedades de mediums por analogía de causas y efectos sin que evidentemente esta clasificación resulte absoluta, ¿no? Algunas variedades de las que vamos a encontrar, bueno, pues se dan con frecuencia, otras son raras y otras pues son excepcionales. Y Kardec nos dice que las indicaciones que se presentan en el cuadro han sido hechas en su totalidad por los espíritus. Además, estos espíritus revisaron el cuadro, ¿vale?, con una atención particular, lo corrigieron en algún momento y lo completaron con numerosas observaciones y nuevas categorías. Así pues, el cuadro que vamos a ver
es completamente, según Kardec dice, obra de los espíritus. Del libro vamos a ver, entre comillas, las observaciones que hacen los espíritus. En su mayoría de estas observaciones son dadas por Erasto y Sócrates, y ya el próximo día Marta nos hablará de ellos. Bueno, vamos a poner aquí ya el cuadro. Aquí arriba tenemos los ítems con los que va relacionado. También en el libro, dentro del capítulo, se indican los ítems en donde anteriormente han sido tratados los temas que hacen parte de él. Primeramente vamos a ver los medios, cómo se puede dividir en dos grandes categorías, ¿no? Estas variedades. En los medios de efectos físicos y los medios de efectos intelectuales. Los medios de efectos físicos, bueno, pues ya sabemos, son los que tienen el poder de provocar estos efectos materiales o manifestaciones ostensibles. Los medios de efectos intelectuales son aquellos más especialmente aptos para recibir y transmitir comunicaciones inteligentes. Tenemos que apuntar, ¿no?, que una comunicación espiritista, tal como es definida en el manual práctico, es una manifestación inteligente de los espíritus, teniendo por objeto un cambio seguido de pensamientos entre ellos y las personas, ¿no? Y que tampoco hace falta que sea pues, una cosa extraordinaria, no una cosa súper elocuente, ¿no? Sino que dé muestras, ¿no?, de un acto de libre albedrío, un acto libre, perdón, un ejercicio de libre albedrío y un acto voluntario a través del cual se exprese una intención o se refleje un pensamiento. Todas las demás variedades que vamos a ver se relacionan más o menos directamente con una u otra de estas dos categorías iniciales y algunas participan de ambas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la revista Espírita, pues algunos casos en los que se ve una tremenda relación entre ellas. Vamos a hablar ahora de las variedades comunes a todos los géneros de mediunidad. Y aquí tendremos los medios sensitivos, los naturales, los facultativos. Los medios sensitivos son las personas que tienen, ¿no?, la capacidad de sentir la presencia de las entidades espirituales, ¿no? ¿Cómo lo sienten? Pues a través de una impresión que puede ser general, que puede ser local, que puede ser más casi a piel, ¿no?, más difusa. Y la mayoría de estos medios distingue los espíritus bien intencionados de los que no lo son tanto por la naturaleza de esa impresión que reciben. Y esta facultad se desarrolla con el hábito y puede adquirir tal sutileza que aquel que la posee es capaz de incluso, ¿no?, de reconocer no solo esa naturaleza, ¿no?, mejor o peor del espíritu, sino incluso su individualidad, ¿no? Es tal la impresión que experimenta que puede dar detalles. Pero los espíritus hacen una recomendación que es muy interesante. Dicen que los medios débiles y muy sensibles deben abstenerse de las comunicaciones con espíritus violentos o cuya impresión es penosa a causa de la fatiga que resulta de ello. ¿Por qué? Mirad, porque hay espíritus que pueden dejar una impresión verdaderamente dura, una impresión verdaderamente hiriente, de la cual resulta difícil desembarazarse si no se está preparado. Aquí, en el trabajo mediúnico, hay que apelar fundamentalmente a los dirigentes de la reunión, ¿no? Estos deben de conocer el carácter, la actitud, la sensibilidad de los intermediarios y poner mucha atención. Y el medium igualmente, pues preservarse y no caer en exigencias que le pueden perjudicar. Fijaros cuán importante es conocer
todo esto. Luego están los medios naturales o inconscientes que producen fenómenos espontáneamente sin ninguna participación de su voluntad y van a ir por la vida pues produciendo fenómenos y no se dan ni cuenta muchas veces, ¿no? Y los fenómenos facultativos o voluntarios que sí que tienen la capacidad de provocar los fenómenos por obra de su voluntad. Y de nuevo, un comentario muy interesante por parte de los espíritus, que dice que por más firme que sea esa voluntad, ellos no pueden hacer, los medios voluntarios, no pueden hacer nada si los espíritus se rehúsan, lo que prueba la intervención de un poder extraño. O sea, que esto nos da la pista, nos deja muy claro que tener a los espíritus 24/7 pues no es creíble. Es decir, yo por mucho que sea consciente de que puedo producir, fenómenos, pues por obra de mi voluntad, pues tengo que también tener la conciencia de que no tengo, como hemos dicho antes, a los espíritus a mi servicio y desde luego tampoco sujetos a horas en trabajos que no sean serios. Continuamos con las variedades especiales para los efectos físicos, ¿no? Esto ya han sido explicadas en los capítulos anteriores, como hemos visto, ¿no? Pero bueno, lo ponemos aquí en este cuadro porque nos ayuda muchísimo a ver, pues, por ejemplo, estos medios tiptólogos, ¿no? Que se sirven por medio de golpecitos, bueno, para tener poder trasladar, ¿no? Con intervención de la voluntad o sin esta intervención. Los medios motores que producen el movimiento de cuerpos inertes son muy comunes, los medios de traslación y de suspensiones, que son los que producen la traslación aérea y la suspensión de los cuerpos inertes sin un punto de apoyo. Bueno, están también aquí los que pueden elevarse a sí mismos, que son bastante raros, y aquí tenemos un ejemplo muy importante, ¿no? El medium Douglas Home, que se habla de él en la revista y podemos mirar, bueno, leer sobre todo aquello que él producía, ¿no? También están los medios de efectos musicales, están los medios de apariciones, que son los que provocan apariciones fluídicas o tangibles, visibles para los presentes, son muy excepcionales. Y aquí podemos también destacar pues, a Mrs. Hope, que era más conocida como Elizabeth Desperant o Madame Desperant, y desde luego pues, podemos recomendar leer su libro autobiográfico en el País de las Sombras, ¿no? Es muy interesante leer este libro porque vamos a ver mucho de lo que se recoge en este cuadro, en su propia experiencia y en cuanto a las apariciones, pues también detalles extraordinarios y conocer a Yolanda, ¿no? Que es el espíritu que se materializaba en las sesiones. También vamos a tener los medios de aportes, los que pueden servir de auxiliares a los espíritus para el aporte de objetos materiales, y estos serían realmente una variedad de los medios motores y de traslaciones, y son también, según nos dice Kardec, excepcionales. Vamos a continuar, si me deja, con los medios especiales para los efectos físicos. Dentro de esta categoría seguimos y vamos a ver los medios nocturnos. Estos son los que pueden obtener ciertos efectos físicos en la oscuridad, ¿no? Y bueno, solamente os voy a poner ahora un poquito de la respuesta de Erasto con relación a estos medios. Dice Erasto, por cierto, se puede hacer de esto una especialidad, porque les plantearon, ¿no?,
si esto se podía considerar una variedad, ¿no? Y dice, por cierto, se puede hacer de esto una especialidad, pero ese fenómeno depende más o menos de las condiciones circundantes que de la naturaleza del medium o de los espíritus. Debo agregar que algunos escapan a esa influencia del ambiente y que la mayoría de los medios nocturnos podrían llegar mediante el ejercicio a actuar tanto a la luz como en la oscuridad. ¿Vale? Esta variedad de medios es poco numerosa. Luego, si nos da tiempo, hablaremos de uno de estos casos. Voy a volver al cuadro de antes y vamos a ver a los medios neumatógrafos que obtienen la escritura directa. Bueno, es un fenómeno muy raro y sobre todo muy fácil de que sea imitado por los farsantes, ¿no? También aquí se ve una corrección de los espíritus, porque dice Kardec, contra nuestra opinión los espíritus insistieron para que incluyamos la escritura directa entre los fenómenos de orden físico, debido a que, según dijeron, los efectos inteligentes son aquellos para cuya producción el espíritu se sirve de los recursos cerebrales del medium, lo que no sucede en el caso de la escritura directa. En este caso, la acción del medium es por completo material, mientras que en el medium escribiente, aunque sea absolutamente mecánico, el cerebro desempeña siempre un rol activo. Esto lo estuvo explicando perfectamente el otro día Valle. Y tenemos los medios curativos, los que tienen el poder de curar o aliviar a los enfermos con la imposición de las manos o por medio de la plegaria. También, si nos da tiempo, voy a traer algunas cuestiones sobre estos medios. Y dicen los espíritus, esa facultad no es esencialmente mediúnica. Fijaros esto que dicen ahora, todos los verdaderos creyentes la poseen, sean mediums o no. La mayoría de las veces es solo una exaltación del poder magnético, fortalecido, si fuera necesario, con el concurso de los espíritus buenos, ¿no? El amor puede hacer muchas cosas, ¿no? Dentro de nuestras propias capacidades y de nuestra propia realidad. Y bueno, luego están los medios excitadores, son personas que tienen el poder de desarrollar en los demás, mediante su influencia, la facultad de escribir. Y aquí también advierten que este es un efecto magnético, es más un efecto magnético que un fenómeno de mediunidad propiamente dicho, dado que nada prueba la intervención aquí de un espíritu, pero sea como fuere, pertenece a la categoría de los efectos físicos. Bien, vamos a pasar ahora a los medios especiales para los efectos intelectuales. Rápidamente, ¿no? Porque esto ya lo hemos estado, todo esto lo hemos estado estudiando, pero para contemplar dentro del cuadro, pues veremos actitudes diversas, ¿no? Tenemos los medios auditivos, que son los que oyen a los espíritus, son bastante comunes, ¿no? Pero también advierten los espíritus que muchas personas imaginan que oyen lo que solo existe en su imaginación, ¿no? Entonces aquí necesitamos estudio para poder entender. Los parlantes, que son los que hablan bajo la influencia de los espíritus, y que son desde luego también muy estudiados por todos nosotros, ¿no? Los mediums videntes, los que ven a los espíritus en estado de vigilia, ¿vale? Porque la visión accidental y fortuita del espíritu es una circunstancia particular y es bastante frecuente. O sea, realmente si nos ponemos a preguntar, muchas personas en algún momento han podido tener esta visión. Lo que es la visión habitual o facultativa de los espíritus sin distinción es absolutamente excepcional. Y dicen los espíritus que se trata de una actitud a la que se opone el estado actual de los órganos. Por eso, y no siempre advierten, se debe creer en la palabra de quienes dicen que ven a los espíritus. Si os dais cuenta, son los mismos espíritus los que nos están dando los consejos para evitar muchos engaños, ¿no? Los que nos están diciendo, cuidado, que no todo es
lo que creéis que puede ser. Los medios inspirados son aquellos a quienes los espíritus sugieren pensamientos casi siempre sin que los propios medios lo sepan, ya sea en relación pues, con algo de la vida normal o con las actividades importantes de la inteligencia. Y los medios de presentimientos, que también fueron explicados en la clase pasada, son personas que en determinadas circunstancias tienen una vaga intuición de acontecimientos comunes que ocurrirán en el futuro. Siguiendo con esto, tenemos los medios proféticos, ¿vale? Ellos son una variedad de los inspirados o presentimientos y van a recibir con el permiso de Dios y con mayor exactitud que los medios de presentimientos la revelación de acontecimientos futuros, ¿no? Siempre que tengan un interés general, ¿no? Y bueno, pues aquí dicen, ¿no? Que si bien hay profetas verdaderos, también los hay falsos. Entonces, pues que estos últimos son muchísimo más numerosos y llegan a confundir a la gente, ¿no? Con su propia imaginación, lo que ellos dicen que son presentimientos, pero es su propia imaginación, no son revelaciones. Bueno, aquí nos derivan a un capítulo que además nos salió ya en el Evangelio, al capítulo bueno, el del Evangelio que nos salió es el 21, ¿no? Que habla de falsos cristos y falsos profetas, pero aquí en el libro nos derivan a la cuestión 624, que habla también de los caracteres del auténtico profeta. Hay que estar muy atentos a esto. Tenemos los medios sonámbulos, los que en estado de sonambulismo son asistidos por los espíritus, y los estáticos, que en estado de éxtasis reciben revelaciones de parte de los espíritus. Pero aquí también hacen una advertencia, porque muchos estáticos también se dejan llevar, ¿no? Por su propia imaginación, ¿no? Y también dejan pasar a espíritus embusteros, mentirosos, que se van a aprovechar de esa exaltación. Son medios rarísimos los que merecen plena confianza. Y luego tenemos a esos medios, pintores y dibujantes, ¿no? Que lo hacen bajo la influencia de los espíritus. Y Kardec dice que en la época en la que aparecieron, ¿no? Los diseños de Júpiter, esos dibujos tan maravillosos que vemos en la revista Espírita de 1858, pues que surgieron un mogollón de presuntos medios dibujantes que fueron presa de espíritus burlones y que desde luego hicieron cosas pues bastante ridículas, dice él, ¿no? Esto si lo queréis ver en el artículo de agosto, pues viene, ¿no? Viene algunas de las cosas que se hicieron. Y están los mediums músicos que ejecutan, componen y escriben música bajo la influencia de los espíritus. Y aquí también tenemos mecánicos, semimecánicos, intuitivos e inspirados, ¿no? Como ocurre con los que reciben esas comunicaciones literarias. Bueno, pues creo que me va a dar tiempo, porque hasta aquí el cuadro, ¿no? Porque seguirá Marta el próximo día, y me va a dar tiempo un poquito a hablar de algunos casos. El primero lo comenté ayer en la clase del libro de los espíritus, es el del señor Squire. Este viene en la revista Espírita de 1861, en febrero, y tiene particularidades, ¿no? No es un fenómeno que es observado directamente por Kardec, pero sí está seguro de que la producción es realizada en todas las medidas de seguridad y por observadores serios. Es un fenómeno que se produce dentro de esa oscuridad, ¿no? Con la luz apagada. En este fenómeno interviene una mesa que pesa aproximadamente de 35 a 40 kilos, y lo que ocurre es que la mesa se coloca frente al medium, al señor Squire. Él es atado por las piernas, otra persona le agarra una de las manos y deja libre la otra, ¿no? Una persona de confianza, incluso dice él, incrédula, ¿vale? Entonces el señor Squire lo que hace es tocar suavemente el borde de la mesa. Después de esto se apagan las luces
y en el mismo instante en que se apaga la luz, la mesa se levanta, pasa por encima de su cabeza y va a caer detrás de él con las patas hacia arriba o sobre algo que han preparado para recibirla, ¿no? Bueno, al producirse este momento ya, ¿no?, de caer la mesa, se enciende inmediatamente la luz, es todo una cuestión de segundos. Y ese es el fenómeno que se produce y se puede repetir la experiencia tantas veces como quiera en la misma sesión. Hay una variante, ¿no? Esta variante es que la mesa, igual se toman las mismas precauciones, la mesa se eleva y hay una persona al lado, ¿vale? Que la mesa se pone encima de ella, va en equilibrio, se sujeta y la persona solamente siente una leve presión. Pero se enciende la luz, ella sentiría por completo el peso de la mesa si no fuera porque evidentemente la sujetan para que no caigan. Bueno, pues evidentemente en este artículo Kardec explica el por qué considera estos hechos verídicos y descarta el fraude. Esto primero. Evidentemente hace lo propio con el hecho del movimiento, del desplazamiento del objeto pesado. Esto ya lo hablamos ayer en la clase y es muy interesante leer el artículo porque va desgranando y explicando todo, ¿no? Y además vamos a ver cómo cumple muchas cuestiones dentro de las casillas que estamos viendo. Pero hay una casilla en la que nos hemos fijado en esta vez, ¿no? Es en esta de los medios nocturnos que provocan los fenómenos con la luz apagada. Y aquí Kardec también se para a analizar este asunto y dice, la necesidad de la oscuridad es más embarazosa. ¿Por qué cesa el efecto al menor contacto de la luz? ¿El fluido luminoso ejerce aquí alguna acción mecánica? Esto no es probable, ya que hechos del mismo género se producen perfectamente en pleno día. No se puede atribuir esta singularidad sino a la naturaleza totalmente especial de los espíritus que se manifiestan por ese medio. ¿Por qué por dicho medium y no por otros? Aun este es uno de los misterios que solamente pueden penetrar los que están identificados con los fenómenos tan numerosos y a menudo tan singulares del mundo de los invisibles. Solo ellos pueden comprender las simpatías y las antipatías que existen entre los vivos y los muertos. Es decir, el espíritu es el que decide provocar estos fenómenos en la oscuridad y él, con su percepción del medium, pues elige a ese medium para hacerlo. Luego, más tarde, analizando, Kardec dice, por favor, leerlos porque tiene mucho que ver con esta lección, que evidentemente este espíritu, pues, tiene una categoría dentro del tercer orden, porque unos espíritus más esclarecidos, pues, no se van a prestar a estas cuestiones. Vamos a ver otro medium que ya conocemos, porque nos explicó Joaquín en su momento, que es el señor Adrien. El señor Adrien es un medium de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Hablan de él, ¿no? En la revista de 1858, hablan en numerosas ocasiones de él. ¿Qué mediunidades presentaba este hombre, no? Bueno, pues fijaros, era medium vidente, era psicógrafo, era auditivo y sensitivo y presentaba doble vista. Como medium psicógrafo, bueno, pues escribe según el dictado de los espíritus, la mayoría de las veces teniendo conciencia de lo que escribe, aunque sean asuntos ajenos a su pensamiento. Y vamos a ver, bueno, pues en práctica, ¿no? Todas estas variedades. Como medium auditivo, escucha las voces ocultas que le hablan. Como medium sensitivo, fijaros qué sensibilidad tiene, siente el contacto de los espíritus y la presión que ellos ejercen sobre él. Incluso nos dice que siente conmociones eléctricas muy violentas que se transmiten incluso a las personas presentes. Cuando magnetiza a alguien, puede voluntariamente, cuando es
necesario para la salud, daros cuenta, producir en la descarga de la pila voltaica. Y en cuanto a la doble vista, pues Kardec dice de él que sin ser sonámbulo y aunque esté perfectamente despierto, ve a voluntad a una distancia ilimitada lo que sucede dentro de su propia localidad, ve a las personas, lo que están haciendo, describe los lugares, describe los hechos con una precisión absolutamente increíble y además que es verificada. Pero el comentario de Kardec sobre este medium nos da mucha más claridad. Dice que colocamos al señor alguien en el número de los medios más notables y en la primera línea de aquellos que han suministrado los más preciosos elementos para el conocimiento del mundo espírita. ¿Y por qué lo dice? Sobre todo por una cuestión. Lo colocamos en primera línea por sus cualidades personales, que son las de un hombre de bien por excelencia y que lo vuelven totalmente simpático a los espíritus del orden más elevado, lo que no siempre tiene lugar con los medios de efectos puramente físicos. Fijaros que él tiene los fenómenos que producen, pues tantísimas variedades, ¿no? Produce fenómenos tanto inteligentes como físicos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de mediunidad que me parece muy interesante, porque el otro día, cuando terminó nuestra compañera Rosilene de dar la clase correspondiente al capítulo 14, surgieron comentarios magníficos sobre los medios curativos. Y a mí me gustaría traer algunos casos de la revista Espírita riquísimos en enseñanzas a propósito de esta facultad. Porque Kardec se ocupa mucho de la mediunidad curativa. Voy a resumir, pero os dejo los casos para que luego vosotros los estudiéis, ¿no? En primer lugar, nos habla de una mujer, de una medium. En este artículo que he dicho antes de los medios especiales, habla de la señorita Desiree Goudou. Dice de ella que es uno de esos medios privilegiados que los espíritus curativos parecen haber tomado bajo su protección directa, porque ella une una facultad verdaderamente excepcional con su carácter abnegado. Y le dedica un artículo en marzo de 1860. Vamos a ver un poquito sobre esta medium curativa. Era una joven de 25 años que dice pasó sucesivamente por todas las fases de la mediunidad. En un principio fue una medium de efectos físicos muy poderosa, era una maravilla llegar a tener contacto con ella en la época de las mesas girantes, ¿no? Era una persona que la describen como sencilla, como modesta y que no buscaba jamás ponerse en evidencia. Aún así, como no podía ser de otra manera, sufrió pues descalificaciones, ¿no? Después dice que se volvió alternativamente vidente, auditiva, psicofónica, psicógrafa. Y hay un doctor que envía a Kardec unas cartas, ¿no? Es el señor Pierre, ¿no? No, este es un testigo ocular, el otro, el que os mencionaré luego, es el que manda las cartas. Este señor Pierre, que la conoce, dice que a la espera de su verdadera misión, que debe comenzar, dice en aquel momento, en 2 años, el espíritu que la guía le propuso a esa señorita la misión de curar todo tipo de enfermedades, lo que ella aceptó. Para comunicarse, él ahora se sirve de los órganos de ella y frecuentemente, a pesar suyo, en vez del golpe monótono de las mesas, cuando el espíritu que habla, el sonido de la voz ya no es el mismo y sus labios no se mueven. Se empieza ya a tener la facilidad de poder trasladar los mensajes de los espíritus
mediante la psicofonía. Bueno, finalmente todas sus facultades se concentraron en la cura de enfermos, que parece ser su misión, la cual cumplía con una dedicación y una abnegación sin límites. Y el señor Pierre sigue diciendo que esta mujer solo recibió una instrucción común, pero lo principal de su educación no debía ser obra de los hombres. Cuando consintió en volverse medium curativa, el espíritu procedía metódicamente a su instrucción, sin que ella no viese nada más que unas manos, ¿no? Un misterioso personaje ponía libros, grabados, dibujo bajo sus ojos y le explicaba toda la constitución del cuerpo, las propiedades de las plantas, los efectos de la electricidad. Bueno, increíble, ¿no? Ella no es sonámbula, dicen, no la adormecen, está totalmente despierta, y es entonces que es capaz de de penetrar con su mirada a los enfermos. El espíritu le indica los remedios que ella misma muy a menudo prepara y aplica, cuidando y tratando las más repugnantes heridas con la devoción de una hermana de caridad. Bueno, no habla de ella como una persona débil, al contrario, habla de ella como una persona fuerte, enérgica, capaz de inspirar muchísima confianza, de una persona jovial, de una persona alegre, pero también profundamente entregada y caritativa. Os quería recomendar, porque no podemos leer aquí, es ahora sí, dos cartas que escribe un doctor, el doctor Adolfo Morgeri, a Kardec, que vamos a encontrar en abril de este mismo año. Y se llama Cartas del doctor Morgeri sobre la señorita Desirée Godou. En estas cartas cuenta que la misma medium solicitó al doctor ayuda, ¿vale?, a este doctor en medicina para probar la eficacia de su medicación por consejo del espíritu que la guiaba, porque le dijo que de esta forma sería muy productivo todo desde el punto de vista de la doctrina espírita. En la primera carta ya narra cómo esta joven de 17, ya con 17 años se traslada a su residencia para poder trabajar conjuntamente, y habla de 75 casos observados de diversas enfermedades tratados por ella, para la mayoría de los cuales no habían dado resultado, ¿no?, los recursos que el doctor había planteado. Estamos hablando de casos incluso muy variados, incluso de cáncer. Y en la segunda carta ya da más explicaciones de cómo obraba la medium, ¿no?, cómo ella preparaba los medicamentos, toda su actuación, cómo era esta combinación entre el médico y la medium. Kardec dice del doctor que es un medium, que es una persona que está bastante esclarecida en dos puntos esenciales, refiriéndose al doctor Morgeri. Dice: el espiritismo está esclarecido en cuanto al espiritismo como fuente y la medicina común como control. Al dejar a un lado el amor propio y todo sentimiento personal, se encuentra en la mejor posición para juzgar de manera imparcial, y felicitamos a la señorita Godou por la resolución que ha tomado en solicitar su ayuda. Es interesantísimo, ¿no? Porque, bueno, en artículos siguientes va a continuar detallando, ¿no?, cómo es esta colaboración, cómo aplica sus tratamientos. Y Kardec aprovecha este caso para, evidentemente, trasladar el ejemplo de esta mujer, deduciendo que está por encima del orgullo y de las debilidades, y por tanto no compromete la noble misión que ha recibido. Es muy importante lo que dice sobre este asunto, que no nos cansaremos de repetir, avisando de los peligros de combinar el orgullo
con la facultad. Voy a leerlo, ya voy terminando, pero fijaros qué importante. Dice, desde el momento en que un medium goza de una facultad, por menos notable que sea, él es buscado, elogiado, adulado. Esto es para él una terrible piedra de toque, porque termina por creerse indispensable si no fuere fundamentalmente sencillo y modesto. Infeliz de él, sobre todo si juzga que es el único que puede entrar en contacto con los espíritus buenos. Le cuesta reconocer que ha sido engañado, incluso frecuentemente oye o escribe su propia condena, su propia censura, sin creer que sea dirigido a él. Ahora bien, es precisamente esa ceguera lo que le aprisiona. Los espíritus embusteros se aprovechan de esto para fascinarlo, para dominarlo y para subyugarlo cada vez más, a punto de hacerle tomar por verdadero las cosas más falsas. Y es así que en él se pierde el don más precioso que había recibido de Dios para volverse útil a sus semejantes, porque siempre los espíritus buenos se alejan de los que prefieren escuchar a los malos. Aquí os voy a dejar, porque ya voy a terminar, que si no nos queda tiempo para hablar. Os voy a dejar algunos casos más que vienen dentro de la revista Espírita y que tienen lecciones muy interesantes. Este que tenemos aquí, de Simonet, el medium curador de Burdeos, es un medium curativo que está rodeado de explotadores indirectos y que por el abuso que hacen estos, ¿no? A su alrededor, pues es llevado ante la justicia. Y él cuando está en la justicia le dicen bueno, que dónde aprendió la medicina, ¿no? Y entonces él le pregunta por los apóstoles, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Y él dice, soy un médico, curador, porque, bueno, he aprendido de cómo ellos hicieron. Dice, ¿dónde habéis aprendido? Dice, de Allan Kardec. He aprendido en Allan Kardec. Bueno, muy interesante, ya lo podéis leer vosotros. También está el caso de la condesa Adelaide, que creo que este es el que estuvimos hablando el otro día. Y aquí está hablando de una medium inconsciente, de una medium que desde pequeñita, de una mujer que desde pequeñita se ocupaba mucho de los estudios en cuanto a la salud, en cuanto a los remedios, y que también decía que algo le inspiraba, ¿no? Esta medium tiene unas características muy importantes y Kardec se para en ella, habla sobre ella, hacen una comunicación y ella explica pues que anteriormente había sido médico, que se relacionaba con un espíritu que le aconsejaba. Esta medium también dice que este espíritu le aconsejó el mayor de los desintereses, el desinterés moral, la humildad, la negación, porque si no perdería su facultad. Bueno, todo muy interesante. También tenemos el caso de la bendición de la sangre, que es un medium curativo que tiene una forma, tiene un currículum, ¿no? Incluso de asesinatos, ¿no? Pero se quedan muy sorprendidos al ver cómo este medium puede curar y aquí pues también dicen que, bueno, pues que a veces los espíritus, ¿no? Que interviene en la curación, pues si dispone de un buen instrumento, lo utiliza de buen grado, pero que de lo contrario, pues empleará el que esté a su disposición, por más defectuoso que sea, si es absolutamente necesario y por el bien. Y para terminar ya, y me callo, os voy a dejar estas palabras del sacerdote príncipe de Hohenlohe, que un poco terminan con unos consejos sobre esta mediunidad curativa y ya con mi clase. Me he dejado mucho, ¿no? Pero tenía muchas cosas, pero evidentemente el tiempo manda. Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí en la diapositiva. Como ya os he dicho varias veces y en diferentes instrucciones, la mediunidad curativa de manera conjunta
con la facultad vidente, ha sido llamada a desempeñar un gran papel en el actual periodo de la revelación. Son los dos agentes que cooperan con la mayor fuerza para la regeneración de la humanidad y la fusión de todas las creencias en una sola, tolerante, progresiva y universal. Para ser un buen medium curador, no solamente el cuerpo debe ser apto para servir de canal a los fluidos materiales reparadores, pues también hace falta que el espíritu cuente con una fuerza moral que solo puede obtener a través de su propio mejoramiento. Así pues, para ser medium curador es necesario prepararse, no solo mediante la plegaria, sino con la purificación del alma, a fin de tratar físicamente el cuerpo con medios físicos e influir en el alma con la fuerza moral. Así que, bueno, pues de todo esto, de tantos y tantos casos verificados que vemos dentro de la revista Espírita, pues nos vamos a dar cuenta la gran variedad de mediunidades, la gran variedad de mediums, pero una constante que debe de ser, que debe estar en nuestro pensamiento es, como dice este espíritu, ¿no? Por delante de todo tiene que estar siempre imperando una honestidad, un deseo de servir, un trabajo interior profundo, un respeto absoluto a todo y, por supuesto, una confianza en esos espíritus que nos acompañan, que nos guían y que nos conducen por los buenos senderos. Pues el próximo día continuaremos viendo este cuadro y también pues palabras muy interesantes de Erasto y de Sócrates, de estos espíritus que se comunican. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y continuamos estudiando.